Muy buenos días, tardes o noches. Mi grupo se encarga de presentarles un proyecto que se llamaría el Sistema de Control de Velocidad de un motor DC. Este proyecto presenta el curso de Sistema de Control Clásico, presentado, asignado, mejor dicho, por el profesor de ingeniero Robert Freddy Ora Galvez. Y los integrantes somos cuatro: Rivera Briones, Joseph Cael, Alegre Ríos Denilson, Pérez Jaime, Aide Bryan, Delgado Rojas Hernando. Tenemos como 12 subtemas. Yo me encargaré de la introducción. Yo me encargué de la introducción. Uno de los actuadores electrónicos más utilizados es el motor CD, particularmente en aplicaciones con automatismo, robótica y sistema de control de procesos mecatrónicos. Su versatilidad, variedad de tamaños y la facilidad de control los hace preferidos para los sensores síncronos, para conocer la posición del motor y calcular su velocidad para ciertas acciones. Sin embargo, esto presenta un alto costo debido al gran amplio espacio que requieren estos tipos de motores. Por otra parte, los sensores de posición son dispositivos relativamente frágiles y su uso en aplicaciones industriales presenta ciertas desventajas. Estos podrían ser los costos, pérdidas por el calentamiento y una disminución de la confiabilidad causada por un aumento de la cantidad de componentes. Como se sabe, a mayor componentes, mayor probabilidad de que uno pueda fallar. Este proyecto se describe el diseño y la implementación de un control de velocidad para un motor CD separado. Basado en mediciones de la corriente del armamento, la técnica de colocación de los polos se utiliza para estimar la velocidad del motor y el paso mecánico se obtiene utilizando un observador de modo deslizante. En el marco teórico tenemos el proceso de modelado. El proceso de modelado analítico se divide en tres grandes etapas. La primera de ellas consiste en la delimitación del modelo en función de los fenómenos que resultan relevantes de acuerdo al problema que se quiere resolver. Esta es una etapa que no puede sistematizarse fácilmente y que requiere por ende de una cierta dosis de intuición y por sobre todo de una vasta experiencia en relación con el sistema modelado. En el sistema mecánico, la mecánica clásica, o mejor dicho, la newtoniana. En los sistemas mecánicos, la mecánica clásica o la newtoniana se ocupa de describir fenómenos asociados con el movimiento de los cuerpos. Por este motivo, en los sistemas mecánicos tendremos habitualmente como variable descriptiva las posiciones, velocidades y aceleraciones con sus relaciones consecutivas básicas, que acá lo simbolizamos como X menos V, que representaría la velocidad, igual a cero, y la velocidad menos aceleración igual a cero, poniéndolo en un estado de igualdad. Asimismo, también la ley fundamental de la mecánica clásica, también la más llamativa y utilizada para el modelaje de sistemas, sería la segunda ley de Newton, que lo metemos representado como P igual a la fuerza neta, que establece también la derivada de la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual a la fuerza neta aplicada. Esta ecuación constituye una ley dinámica, que será una relación constitutiva fundamentalmente asociada a cada cuerpo, en el que se considera la presencia de masa. Recordemos también que definíamos a la cantidad de movimientos como el producto de la masa o la velocidad. Otras leyes importantes son las asociadas a los fenómenos de fricción y de la elasticidad. En el caso de la fricción, una hipótesis habitual es representar la misma como una fuerza, como se supone un movimiento cuya magnitud se relaciona con la velocidad, que vendría a ser la fuerza de la fricción por la velocidad de fricción. En el caso particular de la fricción viscosa, la relación se considera lineal, caracterizada por un coeficiente de razonamiento. Sería, como se ve visualmente, la fuerza de la fricción menos una constante por la velocidad de la fuerza de la fricción.
El fenómeno de elasticidad, por su parte, vincula la fuerza ejercida por un cuerpo con la deformación sufrida por él mismo. Una aproximación habitual representativa está relacionada en un resorte, que vendría a ser la función que todos ya conocemos. La fuerza de resorte es igual, o mejor dicho, la fuerza de resorte menos la constante multiplicado por la variación de la posición. Y como todos vemos, el sistema mecánico representativo del resorte. El resto de las relaciones que podrían aparecer en sistemas mecánicos serán en general relaciones estructurales, como la fuerza del resorte, su constante, la masa, la fricción y la posición que está yendo, además de la aceleración, la velocidad, entre otros datos que debemos calcular. También tenemos el sistema mecánico rotacional. Todas las leyes consecutivas vistas para el sistema mecánicos translacionales tienen su equivalente rotacional, donde las fuerzas son reemplazadas por torques, en tanto en las posiciones, velocidades y aceleraciones translacionales son reemplazadas por sus versiones angulares. Encontramos también elementos translacionales que vinculan variables de ambos dominios. En caso típico es una polea en el cual se verifica, como se podría decir, velocidad por el torque. ¿Cómo se podría visualizar? La velocidad menos R, que sería el torque, por la velocidad angular. No. ¿Cómo podemos visualizar las ecuaciones? Velocidad menos RW, que W representa la velocidad angular, y el torque menos R por la fuerza. Cuando nos encontramos con un sistema real a modelizar, estos esquemas que corresponden a los, llamaremos, sistemas físicos idealizados, son producto de simplificaciones que se realizan acorde al problema a estudiar. Es muy importante no perder de vista que los modelos obtenidos resultarán adecuados solo para resolver determinados problemas y dentro de un rango de operaciones, dado que la ingeniería de control clásico, es decir, el sistema físico idealizado, dependerá no solo del sistema real en sí, sino también del problema a resolver y del intervalo de validez que se pretenda tener para el modelo resultante. Sin embargo, los modelos complejos pueden habitualmente dividirse en subsistemas más simples, de los cuales se encuentran modelos en base a simplificaciones ya probadas en problemas similares. Por eso es fundamental, antes de comenzar a realizar las primeras simplificaciones de un sistema real, buscar en la literatura modelos de sistemas similares en las cuales se manifiesten los mismos fenómenos. Es muy importante también tener en cuenta siempre que, debido a que la obtención de un modelo se basa en aplicaciones de hipótesis, simplificadores, los modelos tendrán cierta validez, siempre que se respeten las mencionadas hipótesis, claro. En esta sección está el sistema idealizado al modelo matemático. Una vez realizadas las simplificaciones y obteniendo esquemas, decimos que tenemos en estado físico idealizado, aunque estos sistemas en general contienen toda la información que se necesita para la construcción de un modelo matemático. Este pasaje, digamos, no es trivial. Asociamos el esquema, tendremos un buen número de relaciones matemáticas que vincularán las variables descriptivas del modelo, a que serán consecuencias tanto de los fenómenos físicos considerados como de las interacciones entre los mismos en función de su disposición en el sistema. A esto me refiero a las relaciones constitutivas y las relaciones estructurales. En general, las relaciones constitutivas estarán determinadas específicamente en el esquema, teniendo en cuenta las leyes físicas correspondientes, mientras que la obtención de las relaciones estructurales se requiere de algún tipo de análisis geométrico y o topológico en relación al espacio. Una vez que tengamos todas las relaciones matemáticas necesarias,
aún no tendremos un modelo matemático tan útil. Si bien tendremos una especie de sistema de ecuaciones, en realidad una mezcla de ecuaciones diferenciales y algebraicas, este sistema así planteado no tendrá una estructura que nos permita estudiar y resolver problemas. Una representación más gráfica de lo que nos referimos es la hipótesis, expresar las hipótesis en términos de ecuaciones diferenciales, formulación matemática. De eso pasa a resolver las ecuaciones diferenciales, obteniendo las soluciones, mostrar las predicciones de modelo, por ejemplo, de forma gráfica, comprobar las predicciones del modelo con hechos conocidos. Si es necesario, modificar la hipótesis y aumentar la resolución del modelo. Esto ocasionando un bucle hasta que perfeccionamos todos nuestros resultados. Y bueno, con esto ya termino. Ahora pasa a mi compañero a presentar las siguientes partes. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Denilson Alegre Ríos. Voy a exponer objetivos generales y específicos. En objetivos generales, tenemos que diseñar un sistema de control de velocidad para un motor DC por corriente de armadura. En específico, tenemos que diseñar el modelo matemático de un método de control de velocidad, el cual es por corriente armadura. Simular en el programa de MATLAB el comportamiento de la velocidad del motor con respecto a la corriente de armadura con condiciones iniciales establecidas. Y por último, analizar los resultados de la simulación del modelo matemático. Doy paso a mi compañero. Continuando con la presentación del proyecto, voy a explicar el modelo del motor DC. Entonces, estoy mostrando lo que es un diagrama simplificado de un motor de corriente continua, donde tenemos que la resistencia de expira está representada por una resistencia concentrada. Esto sería una resistencia concentrada, un inductor correspondiente, y aquí tendemos, porque sabemos que por el medio de la ley de Lenz, tendemos a que se genere una fuerza contraelectromotriz, opuesta a la tensión que genera el movimiento del expira, ¿no? Esto sería, tenemos lo que es el campo magnético que se genera por los imanes, y también lo que es la parte electrónica, todo esto, genera lo que es un par torsor, que sería esto, el par torsor. Tenemos lo que es la masa de inercia del sistema, la masa de inercia, y también tenemos lo que es lo amortiguado, ¿no? Por una fricción ya existente. Entonces esas serían las partes que vamos a ir trabajando en lo que es las ecuaciones matemáticas y eso. Entonces aquí tenemos el modelo matemático. Vamos a hacer un análisis a lo que es la parte electrónica, la parte eléctrica. Entonces aquí tenemos que el inductor es igual a la derivada de la corriente, y que esto es proporcional a menos el voltaje de retorno menos la resistencia por la corriente más el voltaje. Entonces a esto aplicamos lo que es transformar el Laplace y hacemos el cálculo de una función de transferencia equivalente, ¿no? Lo cual sería 1 sobre la inductancia más la resistencia concentrada. Bien, entonces aquí tenemos lo que es en un diagrama de bloques. Tenemos el voltaje. Esto no vendría a ser un voltaje, sino esto sería la fuerza electromotriz contra electromotriz. Entonces sería el voltaje menos la fuerza contra electromotriz, que es el ingreso a la función de transferencia, 1 entre la inductancia más la resistencia concentrada, ¿no? Que nos tendría una corriente. Bien, el análisis de lo que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es proporcional proporcional a la velocidad con la velocidad angular, ¿no? A la velocidad angular. Entonces este KB es una constante que va a cambiar dependiendo a cómo se fabrica el motor. Eso. Entonces este KB sería una constante no definida, porque son varios tipos de motores, ¿no? Entonces tendríamos lo que es la velocidad de giro, que sería velocidad angular. Ese sería nuestro ingreso, y tendríamos lo que es la constante, y nos saldría una fuerza electromotriz. Bien.
Entonces, haciendo un análisis matemático en lo que es el torque, tendríamos el torque que sería el par torsor, es proporcional también a lo que es la corriente con respecto al tiempo. Entonces, haciendo este, este km es proporcional también a lo que es el motor, ¿no? O sea, estos vienen indicados ya en el motor, indicaciones a sus tipos de fabricación. Bien, haciendo lo que es aplicando la transformada de Laplace, obtenemos una función de transferencia, lo cual nos quedaría la corriente de salida de lo que es la corriente que nos salió en la parte de circuito eléctrico, ¿no? Esa corriente entraría a esto de Km, lo que es una constante, y nos saldría una par torsor, ¿no? Un par torsor. Ahora, lo que es la carga y la velocidad angular, aquí, esto es igual al par torsor menos lo que es la fuerza electromotriz angular por la masa, que sería la masa de inercia, entre la derivada de la aceleración, que es igual a la derivada de giro, control de giro, entre el tiempo, ¿no? Aplicando transformada de Laplace, nos sale una función de transferencia, la que es velocidad angular entre la, entre el torque, igual a 1 sobre masa más b, que sería la de tracción, ¿no? Del amortiguado. Entonces esto aplicando en un bloque sería entonces par torsor igual a la función de transferencia, como salida una velocidad angular. Ahora pasamos a hacer diagrama de bloques. Tenemos aquí un sumador que empezamos con un voltaje externo que sería de la corriente continua. Tenemos lo que es la fuerza electromotriz, que de esto sería al inicio. Este es un circuito de lazo cerrado. Uniendo todas las partes se hace un circuito de lazo cerrado, lo cual sería la del circuito. Esto sería esto sería del par torsor angular. Ujú. Par- Eso vendría a ser la fuerza electromotriz. Primera ecuación del circuito. Fuerza electromotriz. Esto es esto es lo que es el par torsor. Y el otro es velocidad angular. Y esto viene a ser la velocidad angular, ¿no? Todo ello nos sale un circuito de lazo cerrado. Un diagrama de bloques de lazo cerrado. Haciendo las simplificaciones nos obtenemos esto. ¿Eh? Haciendo simplificaciones, el voltaje que suministramos, la corriente alterna, y lo que necesitamos, lo que sería la velocidad, el torque y eso. Entonces, y esto sería nuestra función de transferencia. Bien, como vemos, aquí podemos nosotros reemplazar ya valores, porque estos valores ya nos dan al inicio. Estos valores están aquí. Esos valores ya los tenemos. Son proporcionados, que están aquí, de inductancia, resistencia, voltaje, el monte inercia, km, ¿ve? Todos estos ya están hechos. Tenemos una perturbación a cero, ¿no? Una ideal, no es 100%. Bien, con esos valores nosotros llevamos lo que es el aplicativo MATLAB. Esos valores los juntamos, entonces hacemos la función, lo que es respuesta al impulso. Tenemos amplitud y tiempo. Bien, tenemos la función de respuesta escalón, amplitud y tiempo, pues en escalón. Y el espacio de molamiento de estado, ¿no? Acá está lo que es el estado de la función de transferencia de bloques, ¿no? Esta es la función de transferencia ya con los datos reemplazados. Entonces hacemos lo que es el momento de estado, ¿no? Aplicamos la matemática, primera, derivada, y te sale. La asignación de variables de estado, tienes estos, más se asignan variables, reemplazos, y se obtiene todo el cálculo, quedándonos una velocidad angular. Ujú. Y nuestra respuesta dinámica sería entonces que el voltaje de ingreso que suministramos nosotros es 1 sobre S por
0,25, los valores reemplazados que nos sale una velocidad, ¿no? Angular, un torque, eso, que nos sale. Bien. Tenemos como resultados esto, la ecuación de lo que es lo que es el torque, lo que es el torque y lo que es el consumo de voltaje, ¿no? De voltaje. Bien, entonces, ¿ves? Aquí está. ¿Qué es el torque? ¿Cuánto tiempo? Si es administrable, ¿no? La respuesta a una señal de tiempo escala unitaria y un voltaje de entrada de 5 voltios. Así es. Con esto finalizo mi parte y doy pase a mi compañero, que explicará el controlador. Gracias. Ya, mi nombre es Yoxel Cael Rivera Briones y continuando con el proyecto vamos a continuar. En este caso me tocó explicar acerca de los controladores, ¿no? Para este caso hemos utilizado o hemos escogido tres tipos de controladores, ¿no? Por el cual va a ser más efectivo al dar más eficiencia a nuestro proyecto, ¿no? En este caso hemos escogido el controlador P, el controlador PI y el controlador PID. Se puede apreciar que hay una tabla, ¿no? Que está con sus respectivas fórmulas, el cual se debe calcular el KP, el KU, el PU, el TI y el TD, que son los tres tipos de controladores que son proporcional, derivador e integrador, ¿no? A partir de este diagrama de bloques se va a mostrar a continuación, ¿no? Este diagrama de bloques ya está utilizado anteriormente en los otros temas que se mencionó anteriormente, ¿no? Pero en este caso vamos a agregar un integrador y una constante K. Y con esa ecuación anterior que ya está mencionada anteriormente, ¿no? Calculando su función de transferencia nos va a quedar este modelo matemático que es 0,25K sobre toda esa ecuación característica que está en el denominador. Eso se le denomina ecuación característica o polinomio característico. Para eso, tomando en cuenta ese polinomio característico, vamos a hallar los valores reales e imaginarios. Claro. Todo eso está ahí. Viendo los valores imaginarios y reales, concluimos que nos va a dar el PU en la parte imaginaria, el WU, y en la parte real el K, que es la constante, y el KD, que es lo proporcional. Viendo esas fórmulas y datos, vamos a completar la tabla, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Dando todos los resultados de la tabla, se puede ver, se puede apreciar. Y para demostrarlo tenemos que simularlo en un software, ¿no? En este caso yo he simulado en el software SCLab, ¿no? Tomando, primero armamos primer diagrama de bloques de la ecuación que anteriormente ya se mencionó. Puedes bajar. Con y que nos da esta siguiente gráfica, ¿no? Que nos ves que es estable de acuerdo a la función en escalón. Y ahora armando el otro circuito que es de acuerdo al controlador que vamos a asignar un integrador y una constante, nos da esta función. Se puede apreciar que en esta función es de hipoestable. Esa es la finalidad del controlador, que esté estable. Puedes bajar. Y ahora con la ecuación característica que se añade un K. Y se puede ver que en esa función ves que la amplitud va creciendo. O se puede decir que la ganancia está aumentando. Ahora asignando el controlador PD, eso es lo que nos pide, ¿no? Vamos a variar los datos de acuerdo a la tabla que está anteriormente hemos mencionado, ¿no? Para el controlador P, hemos asignado el que nos salió el proporcional es 45, integral 0 y derivador 0. Dicha función nos da esta función estable. Bien, con el controlador PI, le damos valores proporcional a 40.5, integral 17.29 y derivativo 0, que nos da esta función también que es casi estable. Y ahora con el controlador PID
que asignamos los valores de proporcional 54, integral 38.43 y derivativo 18.96. Esta función también que es estable, mira, está constante. Esos serían los 3 tipos de controladores que hemos usado para darle más eficiencia al proyecto, o para que tenga un buen control en lo que vamos a hacer, en caso que es controlar el motor, ¿no? Cuando con esto vamos a tocar el tema de estabilidad. Para el tema de estabilidad, su finalidad es encontrar los polos, los ángulos en las asíntonas. Para esto tenemos que asignar una constante y el valor y la función de interferencia ya que es mencionada anteriormente. Dicha función nos da esto. Para eso y para ello tenemos que encontrar los polos. ¿Podría bajar? Ya. Para eso ya tenemos que hallarlo en MATLAB ya. Poner el valor del denominador, que es 1, 4.5 y 5, ¿no? Que nos da estos 3 valores. Y asignamos la función roots. Esa función nos permite hallar los polos, en qué puntos están posicionados, ¿no? En ese caso nos da menos 2.5 y menos 2. Y para hallar ya con toda la función de transferencia, asignamos el numerador, el denominador, los valores. El R locus es la función para la gráfica, ¿no? En el tab, ¿no? Grid para los puntos o los valores que están alrededor, y consecuente da toda esta gráfica, ¿no? Ahí se puede ver pues los 2 polos en donde están ubicados, que es 2.5, menos 2.5 y 2, tomando referencia a lo de abajo, que está en el real axis, ¿no? Que está todo negativo. Ahora, para hallar las asíntonas y el centroide, vamos a utilizar esa siguiente fórmula, ¿no? Es 2 veces la constante más 1 sobre n menos m. Ubicaciones de los polos. Para eso, los 2 ángulos nos van a salir 90 y 270. ¿Ya? Estando en MATLAB, reemplazando los valores nomás, vemos que nos dan menos 2.5 y en consecuente el centroide es menos 0.0625, ¿no? Por los puntos del eje real, obteniendo esa derivada, lo reemplazamos en el MATLAB y nos da lo mismo. Y eso, en conclusión, hemos demostrado que sí coincide con las gráficas anteriores. Ahí se puede señalar en dónde está la ubicación de la asíntona, de las 2 asíntonas y del centroide. Para la parte de la implementación, hemos usado amplificadores cuya finalidad es amplificar el voltaje de entrada para tener una salida amplificada, ¿no? Por ende vamos a tener una mayor potencia. Acá también podemos observar que hemos añadido el controlador PID. Mi objetivo es tener una buena eficiencia y precisión en el control, de acuerdo a la reglamentación, que es el feedback, ¿no? Que se muestra a continuación. Para ello vamos a darle el funcionamiento de la implementación, ¿no? Damos iniciar y vemos que está ahorita girando en sentido horario, porque vemos que los potenciómetros del feedback y del set point están balanceados, ¿no? Si nosotros queremos cambiarle el sentido, solo aumentamos la variación del potenciómetro, ¿no? Aumentando. Si queremos darle más velocidad o más potencia, solo lo reducimos la alimentación. Caso contrario, que quieres ponerle en sentido antihorario, estamos reduciendo la velocidad. Debemos darle el sentido antihorario, solo aumentamos la reglamentación. Así queda demostrado el control del motor a través del controlador PID, proporcional, integrador y derivador. Conclusiones. El primer tema abordado en este trabajo fue la descripción del funcionamiento de un motor en marcha, donde se examinaron varios aspectos de este funcionamiento, así como los parámetros que inciden en el control de la velocidad del mismo.
podemos sacar la conclusión de que nuestra planta no es tan fiable dada la falta de un compensador. Gracias.